La Casa del Olvido. En el recóndito y desolado pueblo de San Hilario, había una mansión abandonada en lo alto de una colina, conocida como la Casa del Olvido. Los habitantes del pueblo decían que esa casa estaba maldita. Se rumoreaba que quienes pasaban la noche ahí jamás regresarían. Sin embargo, nadie conocía a nadie que hubiera entrado en los últimos años. La mansión se alzaba en medio de una espesura de árboles retorcidos y enmarañados, que parecían protegerla, como si hasta ellos supieran de la oscuridad que habitaba en su interior. Un día, llegó al pueblo un hombre llamado Eduardo. Aparentemente, él no conocía las historias y, atraído por la decadencia imponente de la mansión, decidió quedarse ahí. Los lugareños le advirtieron que no lo hiciera, que la casa tenía un pasado oscuro y que una vez que uno cruzaba el umbral, la casa tomaba su alma. Eduardo, escéptico, los ignoró y siguió su camino hacia la colina, burlándose de las supersticiones. Esa misma noche, Eduardo se adentró en la casa y cerró la puerta tras de sí. La mansión estaba en penumbra, pero un débil resplandor provenía de las velas que aún ardían en los candelabros. Al examinar el vestíbulo, percibió que todo allí parecía suspendido en el tiempo, los muebles cubiertos de polvo, los retratos torcidos en las paredes, y un olor a humedad y destrozaba el ambiente. A medida que avanzaba, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió que algo lo observaba, pero cuando se regresó, solo encontró sombras. Fue entonces cuando oyó un susurro débil, casi imperceptible, que parecía provenir del segundo piso. On October. Decidido a desentrañar el misterio, Eduardo subió las escaleras, cada paso resonando como si alguien caminara detrás de él. Cuando llegó al final de la escalera, vio un corredor largo y oscuro, lleno de puertas a cada lado. En el silencio, un susurro se convirtió en un murmullo, como si alguien hablara al otro lado de una de las puertas. Empujado por la curiosidad, Eduardo abrió la puerta más cercana. Se encontró en un cuarto frío y vacío, donde el aire era pesado y olía a algo rancio. Pero al darse cuenta de vuelta para salir, notó que había un espejo en la pared. En él, reflejado, vio su propia figura, pero no estaba solo. Detrás de él, en la penumbra, había una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto de una neblina oscura, como si algo ocultara sus facciones. Eduardo se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero aún así decidió explorar una habitación más. Al entrar, esta vez sentí una presencia abrumadora. La habitación era una biblioteca, y el único libro fuera de lugar estaba abierto en un atril en el centro. En sus páginas, escritos con tinta roja, había nombres y fechas, algunos antiguos, otros más recientes. Al final de la lista, encontró un nombre que le heló la sangre: Eduardo Martínez, 20 de octubre de 2023. La fecha coincidía con ese mismo día. Horrorizado, intentó salir de la casa, pero al llegar al vestíbulo, notó que la puerta principal estaba cerrada y no se abría, como si estuviera sellada desde afuera. En ese instante, una risa amarga resonó en el aire. Eduardo miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido, cuando sintió una mano helada que se posó en su hombro. Girándose rápidamente, se encontró cara a cara con una figura espectral. Era la misma mujer del espejo, ahora con el rostro descubierto. Sus ojos eran pozos vacíos y oscuros, y su sonrisa era una mueca de dolor y furia. Con una voz que sonaba como un susurro roto, le dijo: «Bienvenido a tu nuevo hogar, Eduardo. Nunca saldrás de aquí». Desesperado, Eduardo retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. Pero cuando intentó ponerse de pie, se dio cuenta de que la casa parecía haberse transformado a su alrededor. Las paredes comenzaron a encogerse, y las sombras parecían alargarse como garras dispuestas a atraparlo. La voz de la mujer resonaba cada vez más fuerte en su mente, y sintió que la locura comenzaba a envolverlo. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Eduardo en el pueblo. Dicen que, si uno pasa cerca de la casa y escucha con atención, puede oír el susurro de un hombre atrapado en un eterno lamento, pidiendo ayuda. Pero nadie se atreve a acercarse demasiado, pues la Casa del Olvido es ahora su prisión. La mansión sigue en la colina, observando silenciosa al pueblo, y algunos dicen que las luces aún se encienden a medianoche, como si alguien rondara en sus corredores, atrapado en el mismo lugar donde otros tantos desaparecieron antes que él. On October